Hola amigos, ¿qué tal? En este vídeo quiero compartir contigo algunas reflexiones profundas sobre lo que significaría realmente la retirada de Estados Unidos de Europa, un futuro para Europa en el que ya no estuviera sometida al vasallaje americano, pero en el que tampoco pudiera contar con la protección de Estados Unidos, un futuro en el que Europa se viera abocada a crear su propio sistema de seguridad sin contar con Estados Unidos. A tenor de lo que oímos en los medios de comunicación y de lo que dicen los líderes europeos, esto es solo una cuestión de gasto, pero esta cuestión es muchísimo más complicada. Y para entenderla tenemos que ponerlas largas, mirar y entender la historia y ver los problemas y los desacuerdos que de forma muy previsible surgirán entre los distintos países europeos en torno a cómo configurar esa arquitectura de seguridad, que tiene muchas aristas, más allá de las económicas, muchísimas que diría que son mucho más importantes que las económicas. Esta cuestión no se puede abordar en serio sin poner en el centro de la discusión conceptos como el equilibrio de poder y los problemas de acción colectiva, y sin dedicar algunas de nuestras neuronas a pensar en cómo funciona en la práctica la cuestión de la disuasión nuclear. Y esto es lo que vamos a hacer en este vídeo, fijándonos de forma importante para ello también en la historia de Europa, del cómo se creó y de por qué se creó el sistema de seguridad que ha existido en Europa a lo largo de los últimos 80 años y del que, a pesar de todos sus defectos, por lo menos deberíamos reconocer que ha brindado a Europa su periodo de paz, prosperidad y estabilidad más prolongado de toda su historia. A partir de ahí, ¿tiene sentido defender un rearme desde el momento en el que el sistema de defensa europeo está subordinado a la OTAN, desde el momento en el que nuestro sistema de defensa se basa en la presencia del ejército de Estados Unidos en nuestro territorio a partir de bases militares? Yo creo que no. ¿Tiene sentido que Europa tenga su propio ejército? Claro que sí, por supuesto que sí. ¿Cuál es el fundamento soberano? El arsenal militar francés. Si los franceses son europeístas, pongan ustedes su arsenal militar en manos del conjunto de países de la Unión Europea. Creo que Pablo Iglesias se refiere aquí al arsenal nuclear francés. Creo que comete ahí un pequeño desliz. En todo caso, ¿qué significa el arsenal nuclear francés como fundamento de la soberanía europea? No lo sé. Suena muy sesudo, suena muy profundo, grave y serio, pero yo no entiendo bien lo que quiere decir Pablo Iglesias con esto. Lo intuyo, de alguna manera, o sea, creo que no está bien explicado, pero creo que a lo que se viene a referir es que la capacidad nuclear francesa sería puesta al servicio de los países de la Unión Europea, como si esto fuera algo muy sencillo. Pero bueno, en todo caso, por lo menos se atreve a mencionarlo, ¿no? O sea, a mencionar en qué podría consistir un sistema de seguridad europeo en ausencia de Estados Unidos, que es por donde parece que pueden ir los tiros en los próximos años, décadas, ¿verdad? Porque recordemos que la OTAN se creó para hacer frente a la Unión Soviética. La Unión Soviética ya no existe, era un rival no solo geopolítico, sino ideológico también. Esa rivalidad ideológica ha desaparecido, pero si Estados Unidos reanuda unas relaciones cordiales con Rusia, también la hostilidad a nivel geopolítico desaparecerá, por lo menos para Estados Unidos. Entonces los países europeos se plantean qué vamos a hacer en esta situación en la que queremos, digamos, perpetuar esta guerra con Rusia, y si no, en todo caso, vemos que ya no vamos a poder contar con la protección americana a largo plazo. Entonces tenemos que rearmarnos. Y este es el debate que está centrando la atención de todos los consejos europeos y de todas esas cumbres informales que se producen entre los líderes europeos, o por lo menos de los líderes europeos que tienen una mayor voluntad de pues lo que llaman rearmar Europa, ¿no? Lo que perciben es que Estados Unidos ya no va a estar presente en el largo plazo y que Europa tiene que tener una fortaleza militar suficiente, por lo menos como para disuadir a Rusia. Y es un debate que es razonable y natural que se produzca. Lo que pasa es que la capacidad de los actuales líderes europeos, así como de los actuales líderes de opinión europeos en los distintos medios de comunicación, de imaginar una Europa que no esté bajo protección americana, o de imaginar un mundo en el que Estados Unidos y Europa no vayan al unísono, es tremendamente limitada, porque esta generación de líderes europeos, esta generación de líderes de opinión europeos, se ha formado y se ha forjado bajo el imperativo, para prosperar ellos mismos profesionalmente, bajo el imperativo de entender que el mundo solo podía funcionar de esa manera. Y por lo tanto, cuando se enfrentan a la necesidad de pensar en un mundo que se salga de esos parámetros, en el que desaparecen esas premisas que han moldeado su cosmovisión a lo largo de décadas, se ven faltos de las herramientas intelectuales
que necesitarían para llevar a cabo este proceso de reflexión de una manera seria. También carecen de estas herramientas intelectuales porque desconocen la historia de Europa, desconocen la historia de las relaciones entre los países europeos. Y porque llevar a cabo este tipo de planteamiento profundo hasta el momento hubiera sido un lastre en sus carreras políticas, hubiera sido un problema para su ascenso hasta la cumbre que ahora ocupan. Y el problema es que básicamente los líderes europeos, cuando se enfrentan a la cuestión de la retirada americana o la potencial retirada de Estados Unidos de Europa en términos de seguridad, solo pueden verlo desde el prisma económico, solo pueden entender el problema desde una perspectiva de gasto. Entonces, si has seguido mínimamente las noticias europeas de los últimos tiempos, pues habrás oído hablar de este paquete de los 800.000 millones de la Comisión Europea a lo largo de no sé exactamente qué periodo, ¿no? Pero corresponden a 150.000 millones que la Comisión Europea podría prestar a los Estados europeos para su gasto adicional en defensa y otros 650.000 millones que es la cuantía en la que se permitiría a los Estados europeos aumentar su endeudamiento para llevar a cabo un gasto adicional en defensa. Por otro lado, habrás oído hablar quizás también del plan de Friedrich Merz, que será el próximo canciller de Alemania, de un gasto adicional, creo que a lo largo de los próximos 10 años, que se prevé un paquete de 1 billón español, es decir, 1 y 12 ceros, de gasto adicional en defensa de Alemania a lo largo de este periodo prolongado, ¿no? Que es una cantidad enorme. También hemos visto el aumento del gasto en defensa de Polonia ya en los últimos años, que de hecho ya se ha acercado a ese 5% del Producto Interior Bruto que ahora reclama Trump, ¿no? O sea, históricamente se ha reclamado a los países europeos un gasto en defensa del 2% de su Producto Interior Bruto para cumplir con lo que los americanos pueden esperar de ellos a nivel de su participación en la OTAN. Y bueno, Trump ha dicho ahora que quiere que sea un 5%. Esto es difícil de creer, pero bueno, en todo caso, los europeos están hablando de este gasto adicional en defensa. Y claro, esto genera polémicas porque pues tendrá implicaciones presupuestarias, tendrá implicaciones de endeudamiento. Muchos ven que pues, Europa ya tiene un nivel de endeudamiento muy elevado, los distintos países europeos lo tienen, Alemania no tanto, Alemania sí que en teoría se puede permitir este gasto adicional, pero bueno, en general la situación fiscal de los países europeos pues es todo menos boyante y entonces se plantea que pues, si va a haber que aumentar el gasto en defensa, va a haber que reducirlo en otras áreas, ¿no? Y hemos oído ya que Pedro Sánchez creo que quería el gobierno de España decir que pues, el gasto para hacer frente al cambio climático debía contar como gasto de defensa, que es una forma de decir que nosotros no queremos gastar en defensa como se nos está pidiendo. Entonces vemos que aquí se resquebraja rápidamente la solidaridad europea en esta cuestión. Nuestra disuasión nuclear nos protege, es completa, soberana, francesa de principio a fin. Desde 1964, de manera explícita, siempre ha desempeñado un papel en la preservación de la paz y la seguridad en Europa. Y respondiendo al llamado histórico del futuro canciller alemán, he decidido abrir el debate estratégico sobre la protección mediante nuestra disuasión de nuestros aliados del continente europeo. Pase lo que pase, la decisión siempre ha estado y estará en manos del presidente de la República, jefe de los ejércitos. Macron habla con la pompa y la solemnidad de otros presidentes franceses como Mitterrand o como de Gaulle, pero carece de la seriedad que tenían estos, sobre todo para tratar cuestiones tan serias. Lo primero que tenemos que hacer aquí es entender lo que ha dicho Macron. De buenas a primeras parece que Macron eleva el nivel de profundidad del debate, porque claro, no estamos hablando ahora ya solo de dinero, estamos hablando de disuasión nuclear. Y Francia toma la iniciativa de decir vamos a ofrecer nuestro escudo nuclear a nuestros socios europeos, que es de lo que hablaba Pablo Iglesias en el otro clip. Entonces estas declaraciones las hizo hace un par de semanas. Después estuvo reunido, visitó a Merz, habló con él, pero no trascendió nada a los medios de comunicación sobre la cuestión de disuasión nuclear y ese ofrecimiento de Francia, este supuesto ofrecimiento a sus aliados de compartir su disuasión nuclear. Entonces, tenemos que entender muy bien lo que ha dicho. Por si existen dos interpretaciones, aquí no hay ambigüedad.
y las últimas palabras, donde dice que la decisión en última instancia estaría en manos del presidente de la República, lo deja muy claro. Francia no está hablando aquí, como parece presuponer Pablo Iglesias, de que le entregará a Europa su capacidad nuclear, es decir, que ya no sería un disuasor nuclear francés, sino un disuasor nuclear europeo, que ya se vería quién tiene el mando sobre eso, ¿no? Quién decide cuándo y cómo y por qué se puede utilizar, sino que Francia está hablando de dar garantías de seguridad a sus socios europeos, de decir, bueno, si os atacan, yo tengo mi disuasor nuclear y os protegeré. Y esto a modo un poco de lo que sería la OTAN a día de hoy, si nos lo creemos. Hasta el momento, el riesgo de enfrentamiento nuclear directo entre Rusia y Estados Unidos era tan aterrador, históricamente entre la URSS y Estados Unidos, que digamos nadie quiso tentar la suerte en ningún momento. Y es cierto que digamos que durante el periodo de la Guerra Fría cada uno de estos países tenía sus países protegidos o su zona de influencia o sus países vasallos, que para la Unión Soviética era hasta Alemania del Este, ¿no? Entonces cabía suponer que si hubiera un intento por el lado occidental de invadir los países bajo protección o vasallaje soviético, que pues la Unión Soviética podría utilizar sus armas nucleares. Y a la inversa, si la Unión Soviética atacara los países de Europa Occidental, pues Estados Unidos haría lo mismo. Esta simetría se acaba al final de la Guerra Fría, pero se sigue presuponiendo que Rusia no osaría atacar los países de Europa Occidental o los países que posteriormente se integraron en la OTAN, porque existe el artículo 5 de la OTAN que supuestamente pues, genera esa obligación de defensa colectiva o de defensa mutua, que significa que Estados Unidos estaría dispuesto a utilizar sus armas nucleares para proteger a, pues hoy en día lo que serían Letonia, Lituania, Rumanía, etc. Creo que es una ficción, es decir, en la práctica, si Rusia invadiera alguno de estos países, dudo de que Estados Unidos utilizaría armas nucleares contra Rusia, porque sería el fin del mundo. Pero bueno, hemos podido vivir con esta ficción, que es un poco el legado de esa Guerra Fría que ha continuado. Ahora, aquí Macron habla de ofrecer esa garantía o de Francia, que es una potencia nuclear muy inferior a Rusia, con una capacidad nuclear muchísimo menor. Francia estaría dispuesta, en la eventualidad de un conflicto armado entre Rusia y cualquiera de los países de Europa que serían aliados de Francia, pues intervenir con sus armas nucleares para protegerles y así disuadir a Rusia en cualquier eventual conflicto. Lo que significa evidentemente que si un país de Europa del Este se viera envuelto, dejando de lado Ucrania, ¿no? Algún país que ahora formará parte de la OTAN o de la Unión Europea se viera envuelto en un conflicto armado con Rusia y Rusia lo invadiera, pues que Francia sería borrada del mapa porque lanzaría un ataque nuclear contra Rusia que evidentemente respondería y destruiría completamente a Francia. Entonces, aquí está la falta de seriedad, porque nadie que analice esto mínimamente se puede creer que Francia estará dispuesta a ser borrada del mapa por Letonia. Ni por Letonia, ni por Polonia, ni por Alemania, ni por nadie. Es decir, ningún país en la práctica estará dispuesto a sacrificar su existencia por otro Estado. Entonces Macron dice estas palabras altisonantes y quiere generar una idea totalmente artificial, porque esto no se lo puede creer nadie en Francia y menos se lo van a creer en Letonia, Polonia o Alemania. En Alemania no se van a creer que a largo plazo Francia les va a dar una protección nuclear. Además, Francia y Alemania históricamente son países rivales. Podemos pensar que se aman hoy en día, pero esto sería de una enorme ingenuidad. Pero incluso imaginemos que, acepto barco, Francia estará dispuesta a sacrificarse por sus socios europeos y sus socios europeos estarán dispuestos a confiar en Francia. Esto en la práctica significaría que Francia tendría que convertirse en una potencia nuclear a la altura de Rusia, a la altura de las grandes, porque tendrá la obligación de proteger a toda Europa. Imaginemos que lo hace. En ese caso, se crearía una situación análoga a la que existe actualmente con Estados Unidos. Los países europeos que estuvieran bajo protección francesa se verían expuestos
a una injerencia francesa en sus asuntos internos, porque dependerían de Francia para su protección. Y por lo tanto, Francia sería una gran potencia, que no sería Europa la gran potencia, sería Francia. Francia sería una gran potencia que tendría capacidad para chantajear a los distintos países europeos, diciéndoles básicamente, si no haces lo que yo quiero, en este terreno o este otro, tengo la baza de retirarte mi protección nuclear. Esto estaría ahí. Macron puede prometer lo que quiera a día de hoy, pero mañana puede estar en el poder Marine Le Pen, que de hecho ya ha dicho que esta cuestión ni hablar. Además, pensar de esta manera presupone pensar que los tipos de gobiernos y sus orientaciones ideológicas, que es lo que hasta el momento ha definido cómo se organizan estas relaciones de seguridad en Europa, son inmutables en el tiempo. Pero hemos visto cómo con la llegada del populismo de derechas de la mano de Trump a la Casa Blanca cambia completamente el panorama y no se puede excluir que esto pase también en distintos países europeos. Por lo tanto, quien hoy te promete su protección, quizá el día de mañana no te la ofrezca. Vemos, por tanto, que esta idea del escudo nuclear francés no funciona. Y todavía menos funcionaría un paraguas nuclear británico para Europa o un paraguas franco-británico. Y ni siquiera hemos mencionado el cómo encajarían distintos países europeos ese vasallaje por parte de Francia. Es decir, cómo Alemania iba a aceptar a largo plazo depender para su seguridad de Francia. Lamento decirlo, esto del escudo nuclear francés, esto no tiene ninguna posibilidad de salir adelante. Y por lo tanto, se plantea evidentemente si se retira Estados Unidos de la OTAN, lo cual puede ocurrir, porque proteger a Europa, sobre todo si supone riesgos y gasto, puede dejar de ser una prioridad para Estados Unidos, no solo ahora con Trump, sino a largo plazo. Tendría todo el sentido del mundo que dejara de ser una prioridad para Estados Unidos. Si Estados Unidos se retira de Europa, ¿qué pasa con Europa? ¿Cómo se gestiona la seguridad de Europa? Y la verdad es que los europeos a día de hoy no tienen ni la más mínima idea de cómo se hace esto. Por tanto, he de decir a estas alturas que, no siendo amante de la OTAN, y si has visto otros de mis vídeos, sabes que soy todo menos un amante de la OTAN, sí que he de reconocer que hasta que no sepamos con qué vamos a reemplazar la OTAN, quizá será mejor que mantengamos la OTAN en existencia. Y creo que será el caso. Sin embargo, creo que también nos apremia pensar en cómo reemplazar la OTAN, y parece que en Europa hemos olvidado el cómo pensar en estas cosas, lo cual me resulta también muy preocupante. Creo que en parte el haber vivido bajo esa protección americana ha permitido a los estados europeos olvidarse de estas cuestiones de seguridad, pensar que no harían frente a estos problemas en el futuro y no considerarlos como problemas serios. Se ha perdido el hábito de pensar en estas cuestiones, lo cual lleva a cierta infantilización, por decirlo de alguna manera, de las élites europeas y también de sus opiniones públicas. Entonces, tenemos un escenario en el que Estados Unidos insiste en retirarse antes de lo que los europeos desean. Y este es un escenario que podría precipitar una reacción por parte de los europeos. Lo que pasa es que no sabemos qué tipo de reacción. El nivel nuclear sería un problema, y lo que podría ocurrir es que se produjera una carrera armamentística en Europa. Vemos que Polonia ya se está rearmando con fuerza. Alemania va a empezar a hacer lo mismo. Si Alemania empieza a construir un gran ejército, ¿qué hace Polonia entonces? Porque Polonia tiene a sus antiguos rivales que históricamente la han hecho desaparecer literalmente en dos ocasiones distintas, al final del siglo XVIII y después en la Segunda Guerra Mundial, Rusia y Alemania como grandes potencias a cada lado, ¿no? O sea, esto infunde pánico a Polonia. Sabemos que en Polonia, además, la mirada hacia Alemania es de revanchismo histórico. O sea, sabemos que en las elecciones de este año en Polonia, uno de los temas que está sobre la mesa y que lleva años ya sobre la mesa es la exigencia de masivas reparaciones de guerra por la Segunda Guerra Mundial que los polacos le quieren exigir a Alemania.
Entonces aquí no hay exactamente buena sintonía histórica entre Polonia y Alemania. ¿Cómo reacciona Francia si Alemania empieza a construir un gran ejército, aunque sea un ejército convencional? ¿No? Pero si Alemania empieza a invertir, como pide Trump, un 5% de su Producto Interior Bruto en defensa, Alemania construirá el que será de lejos, a excepción del ruso, el mayor ejército de Europa. ¿Cómo encaja esto Francia? Y si Alemania hace esto, no querrá tener su propia capacidad nuclear, aceptaría Alemania esa situación de independencia militar pero sin capacidad nuclear. ¿Se puede confiar en que Alemania aceptara estar en una situación así a largo plazo, siendo el país más poderoso en todo el resto de ámbitos de Europa? ¿Cómo reacciona Italia, no? Si estos países, si Polonia, Francia, Alemania entran en una carrera armamentística, ¿qué hacen los demás? Es decir, que el rearmarse para protegerse de Rusia puede potencialmente desembocar en una carrera armamentística entre los países europeos. Parece una locura a día de hoy porque estamos acostumbrados a pensar que Europa es un espacio de paz y seguridad y estabilidad. Pero recordemos, Europa es ese espacio de paz, estabilidad y seguridad porque al final de la Segunda Guerra Mundial se creó una arquitectura política en Europa. Y uno de los componentes fundamentales de esa arquitectura era la seguridad y la garantía de seguridad que ofrecía la OTAN. Cuando eliminamos ese componente, no podemos pensar que el resto de los elementos que constituyen este clima que parece perpetuo de paz entre los europeos se vayan a mantener. Entonces, llegados a este punto, me parecería muy importante pensar este sistema que nos ha protegido a los europeos, que ha creado esta relación de dependencia o vasallaje con Estados Unidos, de intromisión estadounidense en los asuntos internos de los países europeos, de subordinación de la política exterior europea en el mundo a la política exterior de Estados Unidos, pero este sistema que a la vez ha ofrecido a Europa 80 años de paz, estabilidad y prosperidad, ¿cuáles son los elementos estructurales sobre los que descansa? Y cómo se crearon y por qué se crearon. Entonces, para esto tenemos que ver el periodo que va básicamente desde 1947 a 1957 aproximadamente. En esos 10 años se construye básicamente el sistema que ha perdurado hasta hoy. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos reaccionó con el mismo reflejo con el que había reaccionado al terminar la Primera Guerra Mundial. Recordemos que era básicamente un país aislacionista, que quería tener una mínima implicación en asuntos europeos. Así fue hasta que intervino en la Primera Guerra Mundial, ya bien entrada la guerra, bien avanzada la guerra, y de la misma manera con la Segunda Guerra Mundial. Incluso en los años 30, el Congreso de Estados Unidos aprobó unas leyes de neutralidad que impedían a Estados Unidos involucrarse en los asuntos europeos. Al final, evidentemente, Estados Unidos entró en la Segunda Guerra Mundial y cuando concluyó la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos tenía una enorme presencia militar en Europa. Se había derrotado a Alemania en el lado occidental gracias a la intervención de Estados Unidos. Pero como decía, el primer reflejo de Estados Unidos fue retirarse e inmediatamente, a partir de 1946, se empiezan a retirar masivamente los millones de efectivos americanos que había en suelo europeo. Lo que pasó para Estados Unidos y también para los europeos fue que al concluir la Segunda Guerra Mundial, con Alemania destruida como potencia militar, Francia enormemente debilitada, Italia también derrotada, solo existía en Europa una gran potencia, que era la Unión Soviética. Incluso la capacidad militar del Reino Unido era ya muy inferior a lo que podía ser la Unión Soviética. Por lo tanto, lo que había sido históricamente el equilibrio de poder en Europa, ese juego de alianzas y contraalianzas en el que las potencias europeas se equilibraban las unas a las otras con el fin de que ninguna pudiera ser hegemónica, ese equilibrio de poder se había venido abajo básicamente en dos ocasiones, con Napoleón, que había forzado a todos los países europeos a unirse contra Francia y al final consiguieron, digamos, derrotar a Francia, pero hubo un periodo de hegemonía francesa en Europa y después con Alemania. Al entrar en el siglo XX, Alemania se constituye como la potencia industrial y demográfica de lejos más poderosa de Europa y desequilibra toda Europa. Hasta el punto de que en la Segunda Guerra Mundial fue necesario que todos los países europeos, a excepción de Italia, se unieran para derrotar
a Alemania, también con la ayuda de Estados Unidos. El equilibrio de poder, en todo caso, al acabar la Segunda Guerra Mundial, había desaparecido, porque estaba la Unión Soviética y en ese momento no había nadie enfrente, pero había que pensar en qué pasaría después con Alemania, qué pasaría después con Francia. Y lo que se veía desde el lado occidental, desde el lado liberal democrático, era el peligro de que la Unión Soviética pudiera de alguna manera avanzar hacia Europa occidental. Ya en 1947 fomentó una suerte de golpe de Estado en Checoslovaquia y se veía que, desde luego, Stalin tenía la intención de imponer gobiernos básicamente sumisos a los intereses y la ideología de la Unión Soviética en los distintos países que la Unión Soviética había tenido que ocupar para llegar hasta Berlín. Alemania había sido ocupada y dividida en 4 pedazos, uno ocupado por Francia, otro por Reino Unido, otro por Estados Unidos y otro por Rusia, y ni Francia ni el Reino Unido podían en realidad, digamos, sufragar el coste de esa ocupación de sus parcelas correspondientes de Alemania. Tenía que estar Estados Unidos ahí a nivel económico. Por lo tanto, muy rápidamente se produce esa situación y el ejército americano, que se había estado retirando de Europa, rápidamente empieza a regresar ya en 1947. A partir de aquí, en 1949, se unen las partes de Alemania que ocupadas por Francia, Reino Unido y Estados Unidos para constituir la República Federal Alemana. Y existía un enorme contencioso entonces con la Unión Soviética respecto de qué iba a pasar con Alemania del Este, porque la nueva Alemania occidental se negaba a reconocer a la Alemania del Este que estaba bajo control soviético. En ese mismo año, en 1949, se creó la OTAN. En ese momento Alemania no formó parte. Alemania se incorporó a la OTAN en 1955, la República Federal Alemana. Pero sí, digamos que la OTAN era un paraguas de seguridad que incluía a los principales países de Europa Occidental, incluidos Canadá y Estados Unidos. Pero lo que vendría a ser realmente determinante para la estructuración europea de posguerra y hasta la actualidad sería la creación de la Comunidad Europea del Carbón y el Acero, que con el tiempo fue creciendo, adquiriendo nuevas competencias hasta convertirse en lo que a día de hoy denominamos la Unión Europea. Y aquí la plantilla básica que fue cuyo artífice fue Jean Monnet, que digamos presentó a través del llamado Plan Schuman esta propuesta de un sistema de poder que no fuera intergubernamental, sino que tuviera en su centro una fuerte burocracia que persiguiera sus propios objetivos. A día de hoy lo conocemos como la Comisión Europea. Esto fue un sistema, digamos, que arranca en ese momento. Y fue en su momento, claro, un plan bastante brillante porque permitía poner las materias primas o las bases industriales de Francia y Alemania en común, lo cual a Francia le garantizaba por lo menos acceso en igualdad de condiciones a unas materias en las que Alemania era más rica. Y Alemania lo que quería, en definitiva, era ir normalizando su lugar en Europa. Entonces, en Alemania, el primer canciller fue Konrad Adenauer y fue él quien marcó la senda para Alemania en cuanto a, por un lado, la aceptación de la partición de Alemania. Adenauer era democristiano y la perspectiva de los democristianos y de Adenauer estaba reñida con la perspectiva socialdemócrata. Los socialdemócratas preferían una Alemania unida y neutral, con toda Alemania, incluida Alemania del Este. Y esto era algo que se estaba más o menos negociando con los soviéticos si iba a ser una posibilidad o no. Y la línea de Adenauer fue la de, no, yo prefiero que Alemania esté dividida, una Alemania occidental normalizada en Europa occidental, bajo protección americana, dentro de la OTAN y dentro de estos planes de nueva institucionalidad europea que está surgiendo. La alternativa, la que preferían los socialdemócratas, consistía en que básicamente Alemania haría de colchón, que separara a las grandes potencias del momento, ¿no? Que separara a Occidente de los soviéticos, sería neutral, pero claro, estaría la tentación, evidentemente, después de las 2 guerras mundiales, le iban a cortar las alas a Alemania, como ya había ocurrido después de la Primera Guerra Mundial. Entonces, la lógica de Adenauer era la de sacrificar la unidad del país en aras de su normalización y poder desarrollarse como un país normal, por lo menos
la parte occidental de Alemania. O neutralidad con fuertes limitaciones y la posibilidad de que asomaran de nuevo a plazo los fantasmas del pasado, o el país dividido, la mayor parte de Alemania en el lado occidental, tutelado y protegido por Estados Unidos, y Alemania del Este, por otro lado, bajo tutela soviética. Esa fue la elección de Adenauer y también, evidentemente, fue una elección que pudo satisfacer a las otras partes. Esa protounión europea que nace en 1950, si no me equivoco, en 1950 o en 1951, se propone en el 50, es rápidamente aceptado y en abril del 51 se firma el Tratado de París por el que se crea la Comunidad Europea del Carbón y el Acero. Aquí no participa el Reino Unido, ¿no? En este plan de mayor centralización de poder, aunque en una primera fase solo a nivel del carbón y el acero, se estaba hablando ya de energía atómica, esto lo veremos ahora. Solo participan los 6 países embrionarios de lo que sería después la Comunidad Europea. Francia, Alemania Occidental, Italia y los 3 países del Benelux, Bélgica, los Países Bajos y Luxemburgo. El Reino Unido se mantiene al margen. Esto no quiere decir que el Reino Unido sea contrario al proyecto. Al contrario, el Reino Unido veía su lugar todavía en esta época y históricamente había visto su relación con Europa de una forma bastante similar en realidad a la que Estados Unidos ve su relación con Europa. Al Reino Unido, que en aquel momento pues todavía se consideraba de alguna manera uno de los 3 grandes de la época, que serían la Unión Soviética, Estados Unidos y el Reino Unido, porque todavía mantenía su imperio. Al Reino Unido lo que le importaba era la estabilidad de Europa, el equilibrio de poder en Europa, que ninguna potencia pudiera ser hegemónica en Europa, lo cual en última instancia podría poner en peligro al Reino Unido. En verdad, Francia con Napoleón había tenido la aspiración de conquistar, de invadir el Reino Unido, también tuvo esa aspiración Hitler. Cuando se produce una situación donde hay una potencia hegemónica en suelo europeo, en el continente, pues eso es un peligro para el Reino Unido. Por tanto, la política tradicional del Reino Unido a lo largo del siglo XIX, era la política que se había llamado del Splendid Isolation, que significaba que tácticamente el Reino Unido podría cambiar de aliados en Europa en función de cómo se movía el equilibrio de poder. Quién era más fuerte en cada momento, el Reino Unido siempre iba a contrarrestar a la potencia potencialmente hegemónica del momento. En todo caso, al concluir la Segunda Guerra Mundial, lo que le importa al Reino Unido, evidentemente, es frenar el avance soviético, o sea, que la Unión Soviética no pueda de ninguna manera, ni de forma directa ni indirecta, avanzar, que Alemania no se reconstruyera como una gran potencia, evidentemente, y que hubiera estabilidad en Europa. Y de hecho, el movimiento europeo fue algo que en gran medida impulsó Churchill y que se impulsó con una fuerte participación tanto del Reino Unido como de Estados Unidos. Tanto al Reino Unido como a Estados Unidos les importaba muchísimo en aquella época que en Europa se consolidaran instituciones fuertes que equilibraran de alguna manera el juego de poder en Europa para que hubiera paz y estabilidad en Europa. Sin embargo, el Reino Unido no iba a participar en un mecanismo como el de la Comunidad Europea del Carbón y el Acero o posteriormente la Comunidad Económica Europea porque se veía como al margen y sus propias tradiciones políticas además hacían inconcebible entregar su soberanía, aunque fuera parcialmente, a un ente como la Comisión Europea de Jean Monnet. Aunque con el tiempo sí que lo hicieron, ¿verdad? Aunque ya sabemos que después se han retirado en el 2017 después de la votación del Brexit. En todo caso, en aquella época el Reino Unido no se veía dentro, pero sí que quería que este proyecto europeo avanzara, ¿no? Y en última instancia, este proyecto europeo tiene estas 2 patas. Tiene la pata OTAN, ¿no?, a nivel de seguridad, y tiene la pata de la Unión Europea a nivel económico. O en distintos momentos, la Comunidad Europea del Carbón y el Acero, la Comunidad Económica Europea, la Unión Europea a día de hoy. Se da un momento, allí a principios de los años 50, cuando la OTAN es todavía algo en ciernes, surge el proyecto, también liderado por Jean Monnet, de la Comunidad Europea de Defensa. Pensemos que en aquel momento Alemania no estaba todavía integrada en la OTAN, no se sabía muy bien qué iba a pasar ahí, qué iba a pasar si Alemania iba a tener un ejército nuevamente. Claro que esto preocupaba a Francia, también preocupaba a Alemania. Entonces la propuesta de la Comunidad Europea de Defensa era que
habría un ejército europeo común compuesto de ejércitos de los distintos países para la seguridad en Europa y que después los distintos países podrían tener sus ejércitos para operar fuera de Europa. Principalmente esto se refería a Francia para poder tener su ejército colonial, digamos, porque Francia todavía en esta época tenía su actividad colonial, entonces podría proyectarse fuera con un ejército separado del ejército europeo en el que participaría junto con Alemania y los demás países. Y se crearía, digamos, un ejército europeo común y, claro, para ello se tenía que crear una unión política de alguna manera para gobernar ese ejército. Lo que querían Francia y los otros países continentales en aquel momento era también garantizar que si este proyecto salía adelante, Alemania no se pudiera escindir posteriormente de este ejército europeo, ¿no? Y constituir un ejército alemán separado que volvería a las andadas potencialmente. Entonces se obtuvo, de hecho, por parte del Reino Unido y de Estados Unidos, garantías de seguridad para este proyecto europeo, de esta Comunidad Europea de Defensa. Es decir, que si Alemania se separaba, escindía su ejército del ejército europeo, el Reino Unido y Estados Unidos intervendrían para proteger al resto de países. En última instancia, el proyecto fracasó por la oposición francesa. Francia ya estaba embarcada en el desarrollo de su propia disuasión nuclear. Y para Francia, esa Comunidad Europea de Defensa hubiera significado colocar su potencial nuclear bajo un control supranacional europeo, como la Comisión Europea, ¿no? No te creas que esto fue algo de lo que simplemente se habló. En 1952, en mayo, este tratado se firmó. Lo firmaron todas las partes. Pero en Francia existían muchas dudas y la ratificación por parte de Francia nunca se produjo. De Gaulle, que había liderado de alguna manera la resistencia, por lo menos la resistencia espiritual de Francia durante la Segunda Guerra Mundial y que volvería al poder en 1958, era una persona con muchísimo peso político en Francia y era tremendamente hostil a este proyecto, digamos, que subordinaría la autonomía estratégica francesa a una entidad supranacional y, por tanto, esto nunca se llevó a la práctica. Posteriormente, como concluyendo este periodo, ocurre la crisis de Suez de 1956 que básicamente acaba con las aspiraciones imperiales de Francia y del Reino Unido. En la crisis de Suez, en la que básicamente Nasser de Egipto ocupó el canal de Suez, que había estado bajo control británico desde hacía 80 años, una vía de comunicación que había sido fundamental para el Imperio Británico, pero también para Francia a lo largo de por lo menos cerca de un siglo. Egipto ocupa el canal, Francia y el Reino Unido junto con Israel urden un plan para recuperarlo, intervienen militarmente y Estados Unidos les para los pies porque Estados Unidos era por lo menos formalmente contrario a lo que era el colonialismo. Y esta intervención americana, que es básicamente, principalmente una intervención en los mercados financieros en los que se ataca a la libra esterlina, cierra de alguna manera el periodo histórico de Francia y Gran Bretaña como grandes potencias mundiales. A partir de aquí, la descolonización procede con un paso acelerado. Francia ya ha sido derrotada en Vietnam, está pasando muchos apuros en Argelia, el Reino Unido ya se había retirado de India, pero todo se acelera a partir de 1956. Entonces, tanto Francia como el Reino Unido, desautorizadas y humilladas en la crisis de Suez de 1956, optan por estrategias distintas frente a Estados Unidos. El Reino Unido opta por arrimarse a Estados Unidos pensando que va a establecer una alianza preferencial que le va a permitir perdurar de alguna manera como gran potencia a la sombra de Estados Unidos, como su fiel escudero, digamos. Es una relación que continúa hasta el día de hoy. Francia, en cambio, opta por centrar sus esfuerzos en el desarrollo de una Europa autónoma, buscando una alianza para ello con Alemania, y a nivel militar opta por tener su propia autonomía nuclear. Y esto significa que ya que está desarrollando su capacidad disuasora, que está a punto de tenerla lista, va a plantearle a Estados Unidos y al Reino Unido una estructura de gobierno para la OTAN. Y va a decir básicamente, ya que somos tres potencias nucleares en la OTAN, tanto el Reino Unido, que ya lo era desde el año 52 aproximadamente, Francia creo que en el año 60 lleva a cabo su primer ensayo nuclear, pero venía ya desde hacía años trabajando en ser una potencia nuclear, dice, nosotros tres
vamos a tener, digamos, vamos a ser un directorio, como en una especie de consejo de seguridad de la OTAN, por llamarlo de alguna manera, y si hay que hacer algún tipo de intervención, si hay que utilizar armas nucleares, si hay que actuar, será como a través de un acuerdo de los tres. Y básicamente Estados Unidos le dice a Francia, no, o sea, ese no es tu papel, yo estoy en un nivel distinto y no vamos a crear esta cosa. Y entonces, bueno, esto precipita en todo caso que Francia, estando a punto de tener su propia capacidad nuclear, se niega a participar en el mando operativo, creo que se llama mando operativo conjunto, no es esa la palabra, pero bueno, básicamente el mando único de la OTAN. Y en 1966, de hecho, se separa, pero básicamente se da este momento histórico en el que Francia dice, no, yo quiero mi autonomía estratégica, no voy a estar bajo tutela americana respecto de mi capacidad nuclear. Y esto responde a la misma lógica de la que hablábamos antes. Es decir, si Francia tiene su propia capacidad nuclear y se ve de alguna manera amenazada o llevada a hacer uso en su propio interés de esa capacidad nuclear, no está dispuesta a subordinar esta capacidad nuclear a lo que pueda decidir Estados Unidos, sobre todo ya que en aquel momento se veía la posibilidad de un acercamiento entre la Unión Soviética y Estados Unidos. La Unión Soviética ya se había convertido en una potencia nuclear importante que podía amenazar de una forma directa con un ataque nuclear masivo a Estados Unidos, y por lo tanto se planteaba el mismo dilema que nos planteábamos antes. O sea, ¿estaría en última instancia dispuesto Estados Unidos a arriesgar su existencia por defender Europa? Y esto era algo que se podían plantear en Francia, y teniendo la posibilidad de una capacidad disuasora propia, porque iban a subordinarla a lo que pudiera convenir en un momento dado a Estados Unidos. Puede que en algún momento te hayas preguntado de dónde saco yo todo esto y por qué hablo con tanta seguridad de estas cuestiones. Bueno, pues porque leo, ¿no? Uno de los libros en los que me estoy basando para lo que te cuento aquí es sería El Gran Engaño, de Christopher Booker y Richard North. El Gran Engaño, la historia secreta de la Unión Europea. El título realmente parece clickbait conspiranoide o conspiracionista, pero lejos de ello, o sea, es un libro tremendamente serio y riguroso sobre la historia de la Unión Europea. Aparte de este libro, también me estoy apoyando bastante en Henry Kissinger, en su obra Diplomacia, que es un tocho de más de 1000 páginas de la historia de las relaciones internacionales, sobre todo de las relaciones internacionales en Europa, desde la época básicamente de Richelieu, y que cubre este periodo con gran detalle. Si no sabes de quién estoy hablando, pues Henry Kissinger fue el secretario de Estado, y creo que antes de ser secretario de Estado fue asesor de seguridad nacional durante los mandatos de Richard Nixon, y digamos que fue una persona que a nivel diplomático tuvo una importancia enorme, forjando pues acuerdos trascendentes históricamente, ¿no? Como la normalización de relaciones de Estados Unidos con China, que separó, digamos, acabó con la alianza sino-soviética en 1973, si mal no recuerdo. ¿No? Es decir, estamos hablando de un diplomático que ha diseñado también acuerdos en Oriente Medio que han perdurado en el tiempo y que han sido tremendamente útiles para la política exterior americana. Y murió hace un par de años, con 100 años de edad. Y bueno, no diré que en paz descanse porque, bueno, se puede considerar también que es un criminal de guerra. En todo caso, a nivel de conocimientos históricos, como escritor, como historiador, una persona enormemente erudita y perspicaz y lúcida. O sea, no entrar en valoraciones, como digo, morales porque se le puede tener por responsable de muchísimos muertos, sobre todo en Vietnam, Camboya, Laos, en fin. Entonces, sobre lo que estábamos hablando, Kissinger hablando de este periodo y de esta voluntad de Francia de tener su propia capacidad disuasora y no estar subordinada a Estados Unidos de ninguna manera. Dice Kissinger, la insistencia de Gaulle en la independencia habría permanecido en el terreno teórico de no haberla vinculado con una serie de proposiciones cuya consecuencia práctica fue debilitar el papel de Estados Unidos en Europa. La primera de ellas fue la afirmación de que no se podía confiar en que Estados Unidos permaneciera indefinidamente en Europa.
Europa tenía que prepararse, bajo liderazgo francés, para enfrentar su futuro en solitario. Durante una visita a París en 1959, el presidente Eisenhower abordó el tema directamente cuando preguntó al líder francés: ¿por qué dudas de que Estados Unidos identifique su destino con el de Europa? A la luz de la conducta de Eisenhower durante la crisis de Suez, de la que os hablaba antes, era una pregunta extraña. Estados Unidos, junto con la Unión Soviética además, no habían forzado la retirada del Reino Unido y de Francia de Suez. Parecía una pregunta extraña, ¿no?, a tenor de lo que había ocurrido en Suez tan solo 3 años antes. Una pregunta extraña y algo moralista. De Gaulle respondió cortésmente recordándole a Eisenhower lecciones más remotas de la historia. Estados Unidos no había acudido al rescate de Francia en la Primera Guerra Mundial hasta después de 3 años de peligro mortal, y había ingresado en la Segunda Guerra Mundial solo después de que Francia ya estuviera ocupada. En la era nuclear, ambas intervenciones habrían llegado demasiado tarde. Creo que lo que aquí, según nos cuenta Kissinger, le dice de Gaulle a Eisenhower no admite réplica, como tampoco admitiría réplica en un futuro más o menos lejano que un canciller alemán le diga exactamente lo mismo a un Emmanuel Macron. Básicamente, quien tenga la capacidad de tener su propia fuerza disuasora no va a querer depender de nadie. Unas páginas más adelante, Kissinger, respecto de las alianzas, específicamente en la era nuclear, dice lo siguiente: la tensión potencial en cualquier alianza, la posibilidad de intereses divergentes, se veía agravada por estas incertidumbres. Históricamente, las naciones, en general, aunque ciertamente no siempre, han mantenido sus alianzas porque las consecuencias de abandonar a un aliado se consideraban más arriesgadas que cumplir con las obligaciones propias. En la era nuclear, esta regla ya no se aplicaba necesariamente. Abandonar a un aliado implicaba el riesgo de un desastre eventual, pero recurrir a la guerra nuclear al lado de un aliado garantizaba una catástrofe inmediata. Al principio de este vídeo te he prometido que hablaría en profundidad de esta cuestión. Pues bueno, creo que estas palabras de Kissinger son profundas y nos deben hacer reflexionar sobre cómo realmente van a operar, han operado en el pasado y operarán en el futuro los estados europeos y todos los estados respecto de estas cuestiones. Y la forma de la que operarán está lejos de lo que podemos estar leyendo en los periódicos a día de hoy o oyendo decir a los distintos líderes europeos, porque estas cuestiones son muy serias. Y así es como piensan en ellas realmente los estados, cuando tienen que tomar decisiones de verdad. Como puede ser el caso si Estados Unidos realmente se retira de Europa. En todo caso, en 1966, Francia se retiró de ese mando militar integrado de la OTAN y persiguió su propio camino nuclear que ha mantenido hasta la actualidad. Y qué duda cabe de que seguirá manteniendo ese camino soberano independiente. Cuando Pablo Iglesias, en el clip que veíamos al principio, hablaba de que decía la soberanía militar europea se basaría en el fundamento era la disuasión francesa o la capacidad nuclear francesa o algo así, bueno, pues Pablo Iglesias, estás soñando, ¿vale? Las armas nucleares de Francia son de Francia y no se las va a regalar a nadie y le servirán a Francia y Francia tomará sus decisiones al respecto en cada momento como ha hecho históricamente. En 1957 se firmó el Tratado de Roma por el que se creaba la Comunidad Económica Europea. Además también se creaba Euratom, que fue un sistema por el cual tenía más que ver con la energía atómica que con las armas atómicas, pero permitía a Francia de alguna manera vigilar lo que Alemania podía hacer a nivel atómico nuclear. En 1958 creo que Francia ya tiene su propia capacidad nuclear propia y el resto es historia, ¿verdad? Lo que he querido ilustrar aquí es un poco cómo lo que se hizo en cada momento respondía a los intereses de las partes. Estados Unidos necesitaba garantizar que la Unión Soviética no iba a convertirse en hegemónica en Europa. Eso es un interés geoestratégico elemental para Estados Unidos, porque si la Unión Soviética se hubiera adueñado de toda Europa, se hubiera adueñado posiblemente de toda Eurasia, y Eurasia pues es más grande que
que América, ¿verdad? Entonces, en última instancia, Estados Unidos actuará para impedir que una sola potencia sea hegemónica en Eurasia. El Reino Unido, 3/4 de lo mismo. Para Francia era muy conveniente tener una Alemania dividida, integrada en una Europa en la que Francia iba a tener el liderazgo político y, sobre todo, en la que Francia sería una potencia nuclear y Alemania no. Para Alemania también era un acuerdo, un sistema conveniente porque le permitía desarrollarse sin preocuparse por su propia protección que le iba a garantizar Estados Unidos y, en cierta medida, quizá podríamos decir que Francia y el Reino Unido también. Para el Reino Unido, ya lo he dicho, el sistema funcionaba porque generaba estabilidad en Europa. Entonces, esta es la forma de la que tendríamos que pensar un futuro de Europa sin la presencia, sin el escudo americano. ¿Qué necesita Europa para tener una estabilidad que no derive en que cada país de repente vaya a la suya? Porque lo que hemos tenido hasta ahora es lo que se puede denominar una Pax Americana. Europa ha sido un protectorado americano, Europa occidental a partir de 1945 básicamente, y hasta la actualidad los países de Europa del Este pues se integraron en ese espacio de protectorado americano, en esa Pax Americana a partir de 1990. Y ojo que una dimensión que no he tocado aquí es la de las posibles tensiones en torno a desacuerdos respecto de las fronteras que pueda haber en Europa del Este. La OTAN también sirve para que digamos, estos conflictos entre países de Europa del Este, por ejemplo, pues entre Hungría y Eslovaquia o entre Polonia y Lituania, para que estos conflictos históricos no reemerjan, porque existe esa Pax Americana y, en última instancia, manda a Estados Unidos y esto sirve para que los europeos no nos peleemos entre nosotros. Para España, claro, estas cuestiones parecen un tanto remotas, ¿no? España con unas fronteras claramente delimitadas por la geografía, por los Pirineos, una frontera histórica con Portugal y apartada históricamente de las últimas grandes guerras en Europa, en las que España no participó. Sin embargo, estas cuestiones están ahí, ¿no? Entonces, si queremos pensar en cómo van a percibir los distintos países europeos un futuro de seguridad, lo primero que deberíamos entender es que las perspectivas van a ser muy distintas en función de la geografía. Europa ahora mismo tiene un enemigo, un solo enemigo, y no es porque los rusos sean malos, sino porque Rusia es una gran potencia que linda con Europa. Ninguna otra gran potencia linda con Europa. Incluso de Estados Unidos nos separa un océano. Entonces, es lógico, a tenor de la cercanía geográfica y también de la historia, que los países de Europa del Este tengan miedo de Rusia y, por tanto, que quieran armarse y protegerse de Rusia. Y esto podemos considerar que en ocasiones les lleva a pecar por exceso, ¿no? Con esa conducta histérica que demuestran pues, los países bálticos o Polonia, que parece que estén empeñados en provocar que Rusia les invada y que están interesados en última instancia en el debilitamiento de Rusia como históricamente lo estuvo Estados Unidos. Y es comprensible, es decir, desde una perspectiva del Estado letón o polaco, si Rusia se fragmenta como existen intervenciones de Kaja Kallas, la jefa de la diplomacia europea, ¿no? Diciendo que es de Estonia, ¿verdad? No de Letonia, diciendo que si se fragmenta Rusia, pues eso sería una cosa buena, ¿no? Diciendo que existen declaraciones de ella hablando de que pues, hay distintas minorías en Rusia y que pues, no tendría por qué necesariamente mantenerse como un solo país. Y esa ha sido un poco lo que ha buscado hacer Estados Unidos y también el Reino Unido. Es un resultado que han buscado a lo largo del tiempo. Es decir, Rusia fue derrotada en la Guerra Fría, no militarmente, pero sí económica y diplomáticamente. Se pudo reducir enormemente su poder e influencia en el mundo, pero hemos topado con unos límites en Ucrania, como se ha visto. Entonces, claro, estos países de Europa del Este pueden percibir ese peligro de Rusia, y es lógico. Y en la península ibérica estaríamos pues en las antípodas, ¿verdad? Porque para llegar a... Imagínate la cantidad de países que Rusia tiene que invadir primero para llegar a Portugal, o para llegar a España, ¿no? Tiene que primero atravesar
Tiene que invadir primero Polonia y después Alemania y después Francia, ¿no? Pues bueno, no parece muy probable y España no tiene por qué estar preocupada. Entonces, ¿por qué tiene España que arrimar el hombro con Polonia? Y esta es una pregunta muy buena. Esta solidaridad, ¿en qué se basa? Yo creo que no existe ninguna base. No existe una base cultural, de sentimiento de hermandad entre españoles y polacos, digamos, o no existe una base geopolítica de interés mutuo porque, francamente, no nos preocupa Rusia, y si alguien tiene que frenar a Rusia, pues ya lo harán Estados Unidos y Polonia. Y esto es suponiendo que realmente Rusia tuviera estas ansias expansivas, que realmente creo que es evidente que no tiene. En todo caso, los incentivos son muy distintos. Las garantías de seguridad de las que oímos hablar, bueno, pues Francia dio garantías de seguridad a Checoslovaquia y a Polonia, y después Hitler invadió Checoslovaquia. Francia e Inglaterra ambos habían dado esas garantías de seguridad a Checoslovaquia en los años 20 y 30. Permitieron en última instancia que Hitler invadiera Checoslovaquia, y después, cuando Hitler invadió Polonia, le declararon la guerra a Alemania, pero no hicieron nada. O sea, esas garantías de seguridad eran palabras vacías, como son vacías las palabras de Macron. Entonces, la disuasión nuclear es una cosa muy seria, genera unos problemas de incentivos. También el rearme es una cosa muy seria, genera problemas de incentivos, genera problemas de acción colectiva, es decir, unos tienen incentivos para actuar de una manera y los otros no. Y rápidamente lo que podremos ver en los próximos meses, si continúa la guerra de Ucrania, y si continúa la guerra de Ucrania, esto va a suponer un deterioro continuado de las relaciones de los europeos con Estados Unidos, pero sí que podríamos ver que se fragmenta Europa entre quienes están dispuestos, digamos, a empeorar sus relaciones con Estados Unidos por Ucrania y quienes no. Pero si continúa la guerra de Ucrania, se generarán tensiones en torno a quién es más o menos solidario con Ucrania. Y si se procede a un rearme, esto también generará tensiones entre quién está dispuesto a hacer más y quién está dispuesto a hacer menos. Pero Polonia no puede esperar que España actúe como actúa ella, porque España pues tiene a su lado a Portugal y a Marruecos, y si se puede defender de estos dos, está tranquila. Pero sí que podría haber tensiones entre Polonia y España, y otras muchas tensiones que se podrían producir entre países europeos en torno a esta cuestión, ¿no? Podría haber acusaciones de insolidaridad, de quién es más solidario, quién lo es menos, quién pone más, quién pone menos, y podríamos ver emerger tensiones que ahora mismo no sospechamos, ¿no? Estas tensiones cuyo potencial tapa esta Pax americana. Entonces, hemos podido ver cómo el sistema que se creó en los años 40 y 50 realmente fue útil y fue estable porque respondía a los intereses y las necesidades de las distintas potencias implicadas. Tendríamos que hacer el mismo tipo de reflexión respecto del futuro de Europa, respecto de cada uno de los países europeos y qué tipo de sistema puede funcionar. Y como hemos visto, esta es una cuestión compleja, no es solo una cuestión de gasto, va mucho más allá de eso, y este debate no lo vemos por ningún lado, pero eventualmente, si se consuma esta salida de Estados Unidos de Europa, podríamos ver que emerge este debate. Claro, los fantasmas estos del rearme de Europa, de carreras armamentísticas entre países europeos o de un poco de caos de seguridad en Europa, si no logran coordinarse los países. Porque, claro, la otra opción es que la Unión Europea se constituya como Estado y ejerza un mando único sobre las fuerzas armadas de los distintos países europeos, se cree un ejército único, pero entonces ese ejército único tiene que tener un mando único, tiene que tener un mando político único, y aquí pues no vamos a estar como aplicando reglas de mayorías o unanimidades, ¿no? Porque si requieres la unanimidad en la decisión para entrar en un conflicto, pues quien diga que no, pues finalmente es soberano sobre a nivel de los países europeos. Si Hungría no quiere ir a la guerra con Rusia, pues los húngaros no participarán, y entonces todo el mundo se irá desvinculando del asunto, y si hay que ir a la guerra, si hubiera que ir a la guerra con Rusia, acabarían yendo solo los polacos y los letones, ¿no? O sea, este es como un poco
el escenario al cual apunto, ¿no? Entonces, esto sería incluso si el mando fuera de una Unión Europea, pero que en última instancia los países retuvieran una soberanía. Pero ¿aceptaría, digamos, Hungría ir a la guerra contra Rusia aunque estuviera en contra de ir a esa guerra porque se lo mandan desde Bruselas? ¿O porque la suma de los italianos, los franceses y los alemanes dicten que toda Europa tiene que ir a la guerra? No, ¿verdad? Entonces, esto solo puede ocurrir si Europa se constituye como un Estado único. Y para esto, digamos que tiene que haber un mando central que, ¿qué puede ser? ¿La Comisión Europea? No, la Comisión Europea no puede ser, porque la Comisión Europea es un ente burocrático que no puede mandar a gente a la muerte, no puede mandar a los europeos a la muerte. Para esto sí que hace falta una legitimidad democrática, hace falta que sea un gobierno electo. Entonces, creo que mientras no tengamos en la Unión Europea, precisamente, mientras la Unión Europea no se convierta en un Estado democrático, que es una posibilidad que veo como poco probable en el futuro, mientras eso no ocurra, estos problemas de acción colectiva subsisten, estos problemas de incentivos subsisten, estos problemas en respecto a la disuasión nuclear subsisten, estos problemas de equilibrio de poder subsisten, y por tanto, pues probablemente a todo el mundo, a los europeos, pero también a los americanos y a los rusos les va a parecer preferible mantener de alguna manera el sistema actual, quizá modificado, quizá, digamos, puede haber una exigencia por parte de Estados Unidos de que los europeos se gasten más en defensa, porque Estados Unidos simplemente no está dispuesto a mantener un ejército de 80.000 hombres y mujeres en distintos países europeos, que esto supone mucho gasto para Estados Unidos, y espera que los países europeos ya pues, se hagan cargo de esto. Pero a nivel de un paraguas de disuasión nuclear, creo que lo más probable es que, y lo que va a ser preferible para todo el mundo, es que siga existiendo este paraguas americano. Entonces, aunque no me guste, creo que en ausencia de una solución realmente europea que pasa por una unificación de una Europa democrática, creo que estamos abocados a que la mejor solución siga siendo la OTAN, siga siendo la protección de Estados Unidos, por lo menos en el medio plazo. Quizá también la distensión entre Estados Unidos y Rusia pueda desembocar en algún tipo de arquitectura de seguridad en Europa que cambie los parámetros aquí, pero mientras estemos enfocados a Rusia como potencial enemigo, que Rusia sí que es una superpotencia nuclear, esto no lo podemos negar, pues los países europeos van a querer de alguna manera sentirse protegidos, y esta protección solo la puede ofrecer realmente Estados Unidos, si alguien la puede ofrecer. Y como digo, esa protección americana elimina estos problemas de relaciones entre los europeos, estos problemas de acción colectiva de los europeos. Hemos de reconocer que hemos vivido muy bien en Europa bajo este vasallaje americano. Esta es la verdad. Creo que para los rusos se aplica lo mismo. Rusia probablemente prefiere que Europa esté tutelada por Estados Unidos a que vaya cada país europeo a la suya, porque no sabemos en lo que puede desembocar eso. Probablemente Rusia lo que quiere es desotanizar los países que tiene más cerca. Ahora Polonia ha pedido a Estados Unidos que ponga sus propias armas nucleares en suelo polaco. Evidentemente Rusia interpretaría esto como una afrenta brutal, y Estados Unidos creo que no lo hará. Evidentemente no lo hará, porque lo que Estados Unidos quiere es tener una buena relación con Rusia para que por lo menos Rusia no sea un aliado de China. Esta es la realidad geopolítica más amplia. Entonces, bueno, creo que me voy a callar aquí porque este vídeo ha sido demasiado largo. Es un problema que tengo, pero bueno, espero que todos estos elementos que he aportado a la reflexión sirvan para darte un dolor de cabeza, o por lo menos para que puedas pensar con mayor profundidad en estas cuestiones, más profundidad de la que nos tienen acostumbrados estos medios de desinformación que siguen dominando, desgraciadamente, la esfera pública. Bueno, amigos, lo dicho, te agradezco un me gusta si me lo quieres poner, un comentario con una opinión, genial, y una suscripción, una campanita, ¡ping!, ¿por qué no? Bueno, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!